Bueno, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Les mando un saludo, un cordial abrazo y nuevamente pues gracias por todo su apoyo, por sus likes y por sus suscripciones. De verdad, de corazón, gracias. Bueno, el día de hoy quiero traerles un nuevo tema que desde mi punto de vista pues es muy interesante por muchas razones, porque, bueno, por ejemplo, en mi opinión personal, es un tema que yo siempre he tenido en la mente, siempre ha sido una interrogante muy importante para mí como persona, pero estoy seguro que también para ustedes como espectadores será igual de relevante. ¿Por qué? Porque el tema que voy a tratar hoy o que quiero tratar el día de hoy es voy a hacerlo pues de una manera directa. ¿Qué hubiera pasado si la reina Cleopatra y Marco Antonio hubieran ganado la batalla de Actium en la bahía de Grecia? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué destino hubiera seguido su gobierno, por así decirlo, su dinastía, la dinastía tolemaica en general, Cleopatra, Marco Antonio, sus hijos, Cesarión propiamente, y el mundo antiguo, el mundo mediterráneo, Roma y todos los aspectos y todas las situaciones que estuvieron involucradas en este relato histórico o en este pasaje histórico? ¿Por qué? Porque aparentemente para muchos sea un pasaje histórico más, una parte de la historia más, una página más de la historia, pero para otros pues sí le saben dar la relevancia que se merece. Es un tema muy importante, es una parte muy importante de la historia, porque en este periodo de la historia o en esta página de la historia es en la que se decidió el destino de toda una superpotencia, el destino del mundo antiguo, el destino del mundo actual también, porque sin darnos cuenta eso tuvo mucha influencia en nuestro mundo actual, aunque pues no es muy notable, pero sí. Entonces el día de hoy les quiero hablar de este tema, de qué hubiera pasado si la reina Cleopatra y Marco Antonio no hubieran perdido en la batalla de Actium, en la bahía de Grecia. La verdad, como ya dije, en particular, en lo personal, para mí es un tema muy relevante, muy importante, porque la verdad, si no hubieran perdido, yo en lo personal siento que eso hubiera cambiado el mundo conocido totalmente. Eso hubiera cambiado todo lo que conocemos, lo hubiera cambiado de alguna manera. De verdad que sí. Entonces, quiero tratar este tema, dar mi punto de vista y también de alguna manera invitarlos a ustedes a que en los comentarios escriban sus opiniones, sus comentarios o lo que sea que piensen sobre esto, porque en algunos videos que he estado haciendo sobre Cleopatra que tengo en mi canal, me he dado cuenta con ciertos comentarios que apoyan mucho a la reina Cleopatra, igual que yo, porque como sabemos, pues los romanos desafortunadamente la desprestigiaron muchísimo debido a la campaña de Octaviano para desprestigiarla a ella y a Marco Antonio, para perjudicarlos políticamente. Y la imagen que tenemos sobre Cleopatra es la que sus contemporáneos romanos nos han legado hasta ahora, pero la opinión de los romanos deja mucho que desear comparado con las pocas evidencias que tenemos de la perspectiva de los egipcios, porque aunque sean pocas evidencias que tenemos de parte de los egipcios, es una manera muy diferente de cómo la veían los romanos, porque la manera de verla de los romanos fue muy mala, de cierta manera muy agresiva, de una manera muy burda, porque solo la veían
como una reina extranjera, como una prostituta, como una ramera, como lo peor que podían declarar, ahora sí vamos a decirlo de ese modo, lo peor que se podía decir o declarar o lo que sea en el mundo antiguo. Entonces, esa es la opinión que tenemos hasta nuestros días, desafortunadamente. Y las evidencias egipcias que sobreviven son muy pocas. Sin embargo, esas pocas pistas que hay de parte de los egipcios, pues nos han dejado desentrañar o desempañar también un poco de la verdadera personalidad de la reina, independientemente de la burda opinión romana. Entonces, también eso es algo que quiero lograr, que ustedes pongan su opinión al respecto y pues también dar mi opinión, mi punto de vista y una breve conclusión que espero que les agrade, que les guste. Por favor denle like y comenten, por favor, se los agradecería muchísimo, de verdad. Y bueno, espero que les guste el tema. Bueno, pues con lo primero que quiero iniciar es de una manera directa. Bueno, porque este suceso de la batalla de Actium pues fue el punto final, digámoslo así, el punto final de una serie de sucesos que pasaron en ese periodo de años, desde la muerte de César hasta la batalla de Actium. Fue una serie de sucesos muy variados que pues serían muchísimos si lo tomáramos desde ese punto y el video lo alargaría demasiado. Entonces quiero hacerlo desde un punto muy conciso. Quiero empezarlo desde el momento en el que Marco Antonio y Cleopatra se casan y se celebra la ceremonia que se llamó o que tuvo por nombre las donaciones de Alejandría, la cual se llevó a cabo en Alejandría y tuvo como objetivo directo dos aspectos. El primer aspecto o el primer punto que Marco Antonio quiso dejar claro ante el mundo antiguo con la ceremonia fastuosa que se realizó en Alejandría, llamada las donaciones de Alejandría, fue dejar en claro de que rompía su alianza con Octavio y que renunciaba a su matrimonio con Octavia, su hermana, en primer lugar. En segundo lugar, el segundo punto que Marco Antonio dejó claro con las donaciones de Alejandría fue el matrimonio con Cleopatra y declararla como su esposa y como viuda de Julio César, y aparte dividir los territorios conquistados por Marco Antonio entre los 3 hijos que tuvo con Cleopatra y la propia Cleopatra y Cesarión. Entonces esos dos aspectos fueron los que Marco Antonio dejó claro: la renuncia de su matrimonio con Octavia y la ruptura de su alianza con Octavio, y declarar a Cleopatra como su esposa y legarle todos los territorios a Cleopatra y a sus hijos. Lo cual, a pesar de que, por ejemplo, los territorios que le legó a sus 3 hijos con Cleopatra no pertenecían a dominio romano, de dos maneras. Una, que no pertenecían a dominio romano definitivamente, que estaban sin conquistar y que hasta ese momento Marco Antonio era el único que los había conquistado, y que pertenecían a dominio romano muy indirectamente, debido a que sí pertenecían a dominio romano, pero estaban bajo el mandato de Marco Antonio, porque como sabemos, Octavio y Marco Antonio se dividieron el imperio en 2 partes. Entonces la parte que Marco Antonio legó a Cleopatra y a sus hijos fue la parte que él dominaba y la parte que él había conquistado hasta ese momento, Entonces el verdadero descontento de Octaviano en ese momento no fue precisamente
la pérdida de territorios para Roma, básicamente, sino el hecho de que Marco Antonio hizo público la declaración de que Cesarión era hijo legítimo de César y lo proclamó como su heredero, lo cual fue un golpe magistral para Octaviano, un golpe magistral hacia Octaviano, porque en ese momento Octaviano o Octavio era el heredero directo de César según su testamento, pero Marco Antonio proclamó a Cesarión, el hijo de Cleopatra y Julio César, como su heredero legítimo, basándose en que Cesarión era hijo de Cleopatra y de César por vía genética, no por vía legal o por vía de un papel, digamos, que es el testamento de César, no, sino que Cesarión era hijo legítimo de César y Cleopatra por parte genética. Pero esto fue un golpe magistral de Marco Antonio hacia Octaviano, porque lo desbancaba directamente y repentinamente del poder y lo dejaba al descubierto de alguna manera. Entonces, en este momento, desafortunadamente, Octaviano supo manipular la situación y, saltándose digamos toda tradición y todo protocolo de los romanos, consiguió el testamento de Marco Antonio y, aprovechándose de las declaraciones de Marco Antonio en las donaciones de Alejandría, dijo que cómo era posible que Marco Antonio había caído ante Cleopatra, cómo era posible que una reina extranjera se estuviera quedando con territorios que le pertenecían a Roma, y cómo era posible que un bastardo haya sido proclamado heredero de Roma. Claro que sin tomar en cuenta que Cesarión era el heredero legítimo como hijo de César, pero pues políticamente esto perjudicaba a Octaviano, el cual pues obviamente no se quedó con los brazos cruzados, y fue lo que detonó la guerra civil y que pues terminó por desencadenar esta serie de sucesos que concluyeron con la batalla de Actium. Pero bueno, continuando con esto, pues en las donaciones de Alejandría pues ocurrió lo siguiente. Como ya dije, Marco Antonio pues se casó con Cleopatra y la proclamó su esposa, y a Cesarión heredero legítimo de Roma y hijo legítimo de César, y también distribuyó diversos territorios entre Cleopatra y sus hijos y el propio Cesarión y la propia Cleopatra. Los territorios que se dividieron fueron los siguientes. Para Alejandro Helios le tocó la parte de Armenia y Partia. Para Cleopatra Selene II le pertenecía Cirenaica y Libia. Y para Ptolomeo Filadelfo fueron los territorios de Siria y Cilicia. Como ya dije, todos estos territorios no pertenecían a Roma, algunos, o estaban bajo el dominio romano por parte de Marco Antonio. Entonces no afectaban para nada a Octaviano, pero lo que enfureció a Octaviano fue el hecho de que Marco Antonio proclamara a Cesarión como hijo legítimo de César y como heredero directo de Roma. Entonces eso fue lo que realmente causó el descontento de Octaviano, y que él supo utilizar como movimiento político, porque utilizó las declaraciones de Marco Antonio y también utilizó el hecho de que Marco Antonio regalara esos territorios a Cleopatra y a sus hijos, pero como, digamos, como bono extra o como excusa extra para
acrecentar el odio hacia Cleopatra y Marco Antonio ante los romanos. Claro que hubo algunos que estuvieron de acuerdo con él y hubo otros que no. Entonces lo que pasó en este momento fue que los que estaban de parte de Octaviano se quedaron en Roma, digamos, para apoyarlo a él y declararle la guerra a Cleopatra y a Marco Antonio. Pero los que estuvieron en desacuerdo con él y que estaban de parte de Marco Antonio, pues lo que hicieron o lo que pasó o el movimiento que Marco Antonio tomó fue crear un nuevo senado en Grecia junto con los senadores que estaban de acuerdo con sus ideales y junto con Cleopatra. Pero esto pues detonó la guerra civil y desencadenó lo que fue la batalla de Actium. Esta batalla fue decisiva, fue lo que decidió el destino de imperios, de miles de personas, lo que decidió el destino de una dinastía, de un imperio, en este caso Roma, de una dinastía, en este caso que fue la dinastía de los Ptolomeos, de Cleopatra, los destinos de miles de vidas, los destinos de la historia en sí misma, los destinos de nuestra vida actual, los destinos de la religión, los destinos de muchas cosas, ¿sí? Entonces, esta batalla fue un capítulo demasiado importante en la historia desde mi punto de vista. Bueno, esta batalla tuvo lugar en la bahía de Actium, en Grecia. Esta batalla fue tremendamente resonada en el mundo antiguo. ¿Por qué? Porque se decidían los destinos de muchas personas, de imperios, de muchas cosas. Entonces, todos los gobernantes del mundo antiguo de ese momento estaban a la expectativa de quién iba a ganar. En primeros momentos, o en el primer momento en el que se declaró la guerra, los bandos se dividieron. Ciertos gobernantes apoyaban a Octaviano y ciertos gobernantes apoyaron a Marco Antonio. ¿Por qué? Porque estaban empatados, por así decirlo. Es cierto que muchas personas tenían simpatía por Octaviano y por sus ideales, pero Marco Antonio no se quedaba atrás. Sin embargo, las fuentes históricas en algunos aspectos dicen otra cosa. Dicen que Marco Antonio estaba en total desventaja y que tenía muchos contrincantes en el Senado, etcétera. Pero si investigamos bien, desde mi punto de vista, estaban divididos los bandos. Había personas a favor de Marco Antonio y había personas a favor de Octaviano. Pero después de esta gran batalla de Actium, pues muchas personas o muchos reyes y gobernantes y soldados y el propio ejército se pasaron al bando de Octaviano debido a la derrota de Marco Antonio y, digámoslo así, de conveniencia. ¿Por qué? Porque al ver la derrota de Marco Antonio, se pasaron inmediatamente al bando de Octaviano, pero el punto clave de este video es qué habría pasado si Cleopatra y Marco Antonio no hubieran perdido la batalla de Actium aquel 2 de septiembre del año 31 a.C. Bueno, la batalla de Actium, como ya dije, tuvo lugar en la bahía de Grecia, en el territorio de la bahía de Grecia. Bueno, esta batalla fue entre Cleopatra
y Marco Antonio y Octaviano, y el general Agripa como general de Octaviano. Bueno, el punto de este video, como ya dije, es saber qué hubiera pasado si Cleopatra y Marco Antonio no hubieran perdido aquel 12 de septiembre del año 31 a.C. Como sabemos, al unirse Cleopatra y Marco Antonio, desde que se conocieron hasta el periodo de las donaciones de Alejandría, era el siguiente. Por parte de Cleopatra, sus objetivos eran, por así decirlo, renacer su dinastía o realzar su dinastía y recuperar ¿cómo lo diré? Recuperar los territorios, recuperar el poder y recuperar la influencia que tuvo en la época de los primeros Ptolomeos, específicamente desde Ptolomeo I Sóter, Ptolomeo II Filadelfo y Ptolomeo III Evergetes II. En estos periodos, Egipto y Alejandría gozó de una gran prosperidad, de una gran influencia y de una gran notabilidad en el mundo antiguo. Entonces, el objetivo de Cleopatra era recuperar esos territorios perdidos, recuperar la influencia de su dinastía, unificar su dinastía en un solo imperio, como decía su antecesor Alejandro, unir Oriente y Occidente en uno solo. Esos eran los objetivos de Cleopatra. Y como ya sabemos, tomando en cuenta las fuentes egipcias, aparte de unificar su imperio y solidificar su mandato, Cleopatra pretendía extender su influencia, extender la influencia de Alejandría en el mundo antiguo, como ya sabemos, utilizando el comercio y la literatura por parte de la gran biblioteca de Alejandría, reconstruir la majestuosa biblioteca que había sufrido estragos por la batalla entre ella y sus hermanos Ptolomeo XIII y Arsínoe, pues extender su influencia por todo el mundo antiguo. Como ya sabemos, según las fuentes antiguas de los egipcios, era una gran estadista, una gran filósofa, una gran líder, una gran reina, una mujer única, inteligente, preparada, fuerte, capaz, inteligente. Pues tomando en cuenta todos estos aspectos que acabo de mencionar, imagínense todo lo que Cleopatra y Marco Antonio pudieron haber logrado, porque Marco Antonio, independientemente de las calumnias o de los inventos de los romanos, fue un gran general, un gran estratega, un gran soldado, con grandes capacidades en batalla, que combinándolas con la mente astuta de Cleopatra, con su gran sabiduría, con su gran habilidad para gobernar, hubieran sido un dúo imparable si hubieran tomado las decisiones correctas y no hubieran perdido la batalla de Actium aquel 2 de septiembre. Si no hubieran perdido, el destino de Roma, el destino de Egipto, el destino de Alejandría y nuestro propio destino como mundo moderno hubiera sido distinto. ¿Por qué? Porque en Alejandría, por ejemplo, el cristianismo hubiera tenido otro destino muy diferente al que conocemos ahora. ¿Por qué? Porque primeramente quizás no hubieran pasado todas estas persecuciones que hubo por parte de los emperadores romanos hacia el cristianismo. ¿Por qué? Porque como sabemos, en Alejandría había una gran comunidad judía, aparte de los egipcios, de los griegos y de los múltiples ciudadanos que Alejandría tenía.
porque como sabemos, Alejandría llegó a rivalizar con Roma en cuestión de habitantes, llegó a rozar el 1.000.000 de habitantes. Entonces había una gran diversidad cultural en Alejandría en los tiempos de Cleopatra. Había judíos, había griegos, había egipcios, había romanos, incluso había de todo. Entonces, desde mi punto de vista, ese es el primer cambio que Cleopatra hubiera impuesto como reina si no hubiera perdido la batalla de Actium. La tolerancia y quizás libertad de cultos, porque en Alejandría había también una gran diversidad de cultos, entre ellos que el cristianismo era muy tolerado en Alejandría desde tiempos de Cleopatra e incluso posteriormente en época romana de los emperadores. ¿Por qué? Porque debido a que en Alejandría había presencia judía en la ciudad, la libertad de cultos estaba un poco más marcada a diferencia de Roma y sus demás provincias. Pero en este caso, tomando en cuenta de que si Cleopatra no hubiera perdido la batalla de Actium, hubiera habido una gran diversidad de cultos en Alejandría, entre ellos el cristianismo y los demás cultos que se hubieran ido desarrollando con el paso de los años, tomando en cuenta también el culto de la diosa Isis, que su influencia se hubiera extendido con más rapidez de la que tuvo lugar en época romana, porque como sabemos, el culto de la diosa Isis efectivamente se extendió con gran rapidez, pero en los tiempos de Octaviano tuvo una pausa, porque a Octaviano no le agradaban las creencias egipcias por el odio que sentía hacia Cleopatra. Entonces, si Cleopatra y Marco Antonio no hubieran perdido la batalla de Actium, la libertad de cultos hubiera estado muy marcada en todo su imperio. Hubiera habido una gran libertad de cultos en todo el imperio que Cleopatra y Marco Antonio hubieran tenido. Entonces, ese es uno de los puntos que hubiera cambiado muy notablemente bajo el mandato de Cleopatra y Marco Antonio. La libertad de cultos, que desafortunadamente no la tuvimos con los romanos hasta la llegada de Constantino. Tomen en cuenta cuántos años pasaron para que la libertad de cultos se estipulara y el cristianismo fuera tolerado en el Imperio Romano. Más de 400 años después de la muerte de Cleopatra y Marco Antonio. Entonces, desde mi punto de vista, ese es lo primero que Cleopatra y Marco Antonio hubieran hecho, la libertad de cultos. Otra característica o otro aspecto que quiero tomar en cuenta sería la gran preocupación por Cleopatra de extender la influencia de la Biblioteca de Alejandría por todo el mar Mediterráneo y por todo el mundo antiguo. ¿Por qué? Porque la gran Biblioteca de Alejandría fue el símbolo de la literatura, de la ciencia, de las artes, de las matemáticas, de todas las asignaturas existentes hasta ese momento. Como sabemos, la gran Biblioteca de Alejandría fue madre para muchos filósofos, matemáticos, estadistas, científicos, médicos, etcétera, etcétera, del mundo antiguo. Entonces, trátense de imaginar la gran influencia que hubiera tenido en todo el mundo antiguo si Cleopatra hubiera sido reina, si Cleopatra hubiera sobrevivido. Estoy seguro que la gran reina Cleopatra se hubiera preocupado por extender la influencia de la biblioteca a través de todo el mundo antiguo y se hubiera preocupado por aportarle una fuente de sabiduría a todos sus súbditos, tanto de parte de la biblioteca como de parte, digámoslo así, de la construcción de múltiples escuelas y pequeñas bibliotecas a través de todo su imperio. Porque uno de los aspectos y una de las características que representaban a Cleopatra era de una mujer sabia y que se preocupaba por su pueblo, porque como sabemos, según las fuentes antiguas, en un periodo en el que el Nilo falló y las cosechas se perdieron, Cleopatra inmediatamente elaboró un edicto
o edicto, perdón, un edicto en el cual se estipulaba que todas las semillas venidas desde diversos territorios, desde la India hasta los más recónditos territorios del mar Mediterráneo, fueran llevados inmediatamente a Alejandría sin comerciarse, sin llevarse a cabo o sin prestarse para el comercio, que fueran llevados directamente hacia Alejandría para satisfacer las necesidades del pueblo, lo cual denota una gran preocupación de Cleopatra hacia su pueblo, hacia sus súbditos, y una gran habilidad de la soberana para resolver los asuntos que angustiaban o que preocupaban o que asolaban Egipto. Entonces, Cleopatra fue una gran gobernante desde mi punto de vista, independientemente de las opiniones de cualquiera que pueda tener. Para mí fue una gran reina. Entonces, yo siento que, en primer lugar, el mundo hubiera sido totalmente diferente. ¿Por qué? Porque Cleopatra se hubiera preocupado por cubrir nuestras necesidades literarias, por cubrir nuestras necesidades humanas, por extender su influencia y aumentar y crecer su imperio. Y también la libertad de cultos y la tolerancia para diversidad de cultos, entre ellos el cristianismo, y la implementación de las ciencias y la literatura para todos sus súbditos, porque como sabemos, desafortunadamente la mayoría eran analfabetas. Entonces estoy seguro que Cleopatra se hubiera preocupado infinitamente por sus súbditos y nos hubiera entregado lo mejor de ella, lo mejor de Alejandría y lo mejor de todo para todos sus ciudadanos. Entonces, desde mi punto de vista, son esos aspectos en los que el mundo antiguo hubiera cambiado. Y todos esos aspectos de la literatura, de la economía, de la extensión territorial, de la tolerancia de cultos, de la aceptación más rápida quizás del cristianismo, del enriquecimiento de la dinastía y de la aceleración quizás del comercio y de muchos otros aspectos, serían desencadenantes para acelerar un periodo dorado, un periodo de prosperidad para el mundo antiguo, un periodo que quizás hasta nuestros días nos hubiera dejado una gran marca, que sin tomar en cuenta su fracaso, que también nos dejó una gran marca indeleble que hasta ahora nos representa como mundo y como individuos y como todo. Entonces imagínense, si Cleopatra hubiera obtenido la victoria, estoy seguro que nuestro mundo hubiera sido totalmente diferente. ¿Por qué? Porque retomando esto, pues hubiera dejado una huella indeleble. ¿Por qué? Porque todas estas acciones o estos detalles que acabo de mencionar hubieran sido detonantes solamente, que hubieran dado a desencadenar, o hubieran desencadenado múltiples sucesos que hubieran llevado al mundo a un periodo muy distinto, a un periodo dorado, a un periodo de gran prosperidad, de gran aprendizaje, de todo. Entonces, desde mi punto de vista es esto, que todo lo que Cleopatra quiso hacer fue solamente unificar su imperio y devolverle la prosperidad a su dinastía y legarle un poco o darle un poco de ella misma al mundo antiguo, y demostrar que una mujer que para muchos fue insignificante, pero que para mí y para los demás quizás fue una gran gobernante, una gran filósofa, una gran reina, una gran soberana, una mujer muy sabia, una mujer admirable, una mujer fuerte, una mujer leyenda, que hasta nuestros días se sigue hablando de ella. Entonces, mi inspiración fue eso mismo.
mi curiosidad de dar a conocer desde mi punto de vista qué hubiera pasado si Cleopatra y Marco Antonio no hubieran perdido. Entonces, ustedes como suscriptores, estoy seguro que en sus comentarios me van a comentar muchísimas cosas más, porque como dije ya, todas las acciones que Cleopatra hubiera tomado en cuenta para sus súbditos hubieran desencadenado más sucesos y más situaciones que hubieran llevado al mundo a un cambio total del que conocemos ahorita. Entonces, espero sus comentarios, espero sus teorías, espero lo que quieran comentar. Estoy a sus órdenes, estoy para escucharlos y de verdad agradezco muchísimo su atención, su tiempo, porque es algo valioso que estoy sumamente agradecido que me otorguen. Y gracias por sus comentarios, por sus likes, y por favor comenten sus opiniones, sus teorías o lo que sea que piensen respecto a este tema, porque estoy 100% seguro que es un tema muy relevante para ustedes, porque para mí es un tema trascendental, pero estoy seguro que también ustedes comparten mi opinión, de eso estoy 100% seguro. Entonces, espero sus comentarios, espero sus likes, por favor suscríbanse y también háganme saber si quieren otro tema diferente o qué tema quieren. Espero sus comentarios, espero sus likes y de nuevo, gracias, mil gracias por su atención, por su tiempo y por todo el apoyo que me han brindado, de verdad, gracias. Y no se olviden de darle like a la comunidad de la diosa Isis en Facebook y nos vemos en otro video. Que estén bien, les mando un gran abrazo, un cordial saludo y gracias.